En un entorno donde las fábricas ya no solo producen, sino que también están hiperconectadas, la ciberseguridad ha pasado de ser un extra a convertirse en una cuestión crítica de negocio. Hoy desde nuestro set en Advanced Factory ponemos el foco en cómo proteger esa nueva industria digital con uno de los expertos que mejor conoce este terreno. Hablamos con Hugo Llanos, director de seguridad industrial de Securate. Vamos a entender lo que está en juego, quién está realmente preparado. Señor Llanos, bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, hablan de un modelo de ciberseguridad 360. ¿Qué significa esto en la práctica para una empresa industrial que hoy esté aquí en el Advance? Pues bueno, un modelo de 360 implica abordar la ciberseguridad desde todas las perspectivas. En el caso de una empresa industrial, tenemos, por supuesto, seguridad de la información, los datos y la información que manejamos en el entorno de oficina, de nuestros clientes, de proyectos, de planos, etcétera, pero también tenemos una parte más operativa que es el entorno de la planta. Entonces, se aborda de una perspectiva integral desde la parte IT, que sería seguridad de la información, y desde la parte OT, que sería seguridad de la operación, considerando todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad, aspectos legales, aspectos de compliance, normativos, medidas técnicas, servicios de monitorización y vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Cuál diría que es el error más habitual que siguen cometiendo las empresas cuando abordan la ciberseguridad? Si nos focalizamos en la parte industrial, Sí. dado en el evento en el que estamos, digamos que el error más garrafal es no abordar la ciberseguridad en sí misma. Es decir, la ciberseguridad en entornos industriales, por desgracia, es un reto enorme que tenemos en este momento. Hay muchas empresas que no han abordado la ciberseguridad por un tema de antigüedad de equipamiento, por un tema de aislamiento de las redes, en fin, pero cada vez menos tenemos redes industriales que están aisladas de las redes corporativas, con lo cual el nivel de riesgo aumenta de forma exponencial. El gran problema es no haber abordado precisamente la ciberseguridad. Nos encontramos, como usted bien decía, en un entorno muy industrial. ¿Están las fábricas realmente preparadas para los ciberataques? No, como comentaba justo No. en la pregunta anterior, el hecho es que hay grandes retos en la parte pura de planta, en la protección de los entornos productivos. Falta mucho por hacer. Tradicionalmente, la parte de oficinas, la parte de seguridad de la información sí que está bien gestionada, con medidas avanzadas de seguridad, de protección, de vigilancia. Pero en la parte industrial podemos decir que estamos como 10 o 15 años atrás en materia de protección y detección. Con lo cual está todo por hacer. Obviamente hay excepciones, pero la norma es esta. Entonces está todo por hacer. Está todo por hacer. Y ya que me lo nombraba, me decían, las oficinas están más seguras, lo pongo entre comillas. Entre comillas. ¿Qué diferencia hay entre proteger una oficina y proteger toda una planta industrial? Son dos ámbitos totalmente distintos. El modelo de conectividad, los elementos que están conectados, las personas que operan los elementos que están en una planta. Es un ecosistema absolutamente distinto. Ya te digo, partiendo desde el propio modelo de conectividad, las personas que operan, es todo distinto. Entonces, hay que entender bien cuáles son las dificultades de la protección de entornos industriales, que además generalmente están funcionando y en muchas ocasiones funcionan las 24 horas del día sin poder hacer una interrupción para hacer modificaciones o cambios. Implementar la ciberseguridad en este tipo de entornos tampoco te hace fabricar mejor ni más rápido. Y eso la gente de producción le cuesta mucho entender que vayas a hacer algún tipo de operación que no les va a ellos a permitir mejorar sus procesos productivos. Entonces hay que hacer primero esa fase de concienciación sobre el propio entorno de la gente que gestiona el entorno de planta para poder abordar medidas de seguridad más allá, sobre todo si está en manos de ellos, tomar las decisiones de implantación de medidas. ¿Qué tipo de amenazas están creciendo más ahora mismo en entornos industriales? Estamos arrastrando las amenazas que nos llegan precisamente
por esa mayor interconectividad que existe entre el entorno de oficinas, vamos a llamarlo así, la parte de IT con la parte de OT, con la parte de planta. Entonces, muchas de las amenazas que nos pueden, que antes no venían porque eran redes aisladas, nos están viniendo desde la parte de IT. Entonces, son amenazas tradicionales porque en planta también existen sistemas operativos de propósito general que son los que generalmente son susceptibles de ser atacados en entornos de oficina. Pero también es cierto que y últimamente también se están desarrollando ataques específicos para entornos industriales, atacando equipamiento de automatización, con lo cual ya las paradas que podemos causar en muchos casos son muy disruptivas, ¿no? ¿Qué soluciones nos han venido a presentar en esta feria? Bueno, venimos con soluciones que nos permiten abordar la protección de lo que es la propia red, la protección de los puestos, la protección de los accesos remotos y luego, desde luego, con todas ellas acompañadas de soluciones técnicas que además podemos gestionar y monitorizar 24/7 para que poder tener interactividad con el cliente en caso que se detecte la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de evento de seguridad. Y luego también toda la parte de servicios de consultoría centrados en diagnósticos o analizar el estado, el nivel de madurez de una organización en cuanto a la ciberseguridad, tanto industrial como no, pero en este caso, siendo Advanced Factories, pues nos hemos focalizado en la ciberseguridad en torno al planta. Ya que me habla de esa monitorización 24/7, ¿qué cambia para una empresa cuando pasa de reaccionar a anticiparse? Bueno, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Siempre, nunca queremos llegar a responder frente a un incidente aplicando medidas de recuperación. Por eso quiere decir que probablemente el incidente se ha materializado, pero si disponemos de la capacidad de identificar indicios o eventos que nos permitan mitigar en primera instancia un incidente, el impacto sobre la organización siempre va a ser menor. En caso de los ciberincidentes, el impacto es exponencial en el tiempo, no es una curva, no es una línea recta. Con lo cual, cuanto antes seamos capaces de identificar y mitigar el problema, menor va a ser el impacto. Con lo cual, una monitorización permanente 24/7, proactiva, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es una ganancia importantísima y un beneficio importantísimo para las organizaciones. Ustedes también nos hablan de hacking ético y de Red Team. ¿Hasta qué punto las empresas están puestas a ponerse realmente a prueba? Bueno, lo hacen, ¿eh? Eso sí que en esto se gasta dinero. Es importante porque lo que tenemos desde cuando empleamos todos los equipos, los Red Team, los equipos atacantes, obviamente con las pautas éticas en su comportamiento, es ponernos a prueba desde el punto de vista de un atacante real. Podemos hacer test de intrusión o ataques desde Internet, pero también simulando una intrusión en la red interna, con lo cual tenemos una perspectiva muy amplia de hasta dónde podría llegar una persona simplemente por el mero hecho de haber conseguido el compromiso en un puesto, tener una conexión a la red. Y a partir de ahí, obviamente, poner medidas que limiten esa capacidad de interacción de un atacante con respecto a nuestros sistemas. Entonces, son ejercicios que son muy interesantes porque lo que nos permite precisamente es tener una idea muy clara de cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos resolverlas. Nos encontramos en este momento ante una, digamos así, explosión de cumplimiento normativo. ¿Las empresas lo ven como una obligación o como una oportunidad estratégica? Lo ven como una obligación, por desgracia. Hay otros países que se toman la ciberseguridad mucho más en serio. Estamos hablando de marco regulatorio, marco normativo, compliance con relación con la ciberseguridad. Hay empresas que determinan que con independencia de si existen o no esos marcos normativos, yo tengo que hacer cosas para proteger mi negocio, que es lo lógico y lo habitual. Pero muchas empresas, y en España principalmente, es el efecto acción-reacción, ¿no? Entonces, en este caso, hay un legislador, tenemos pues el NIS2, podemos hablar también de normativa relacionada con ciberseguridad de productos, etcétera, etcétera, que también afecta muchísimo a todas las empresas y muchos fabricantes que están en esta feria, pero solo se han puesto en marcha cuando ha habido una normativa, una legislación que les está obligando a ello. No es porque lo quieran hacer porque, a ver, obviamente hay excepciones, pero la norma es, si no me obligan y sobre todo si no hay apartado sancionador, pues no me lo tomo muy en serio. Y es una pena porque lo que está en juego no es cumplir o no una legislación, sino la pervivencia del propio negocio. Como no tengas las medidas de identificación de eventos, las medidas o las capacidades de respuesta o de recuperación en un momento dado,
un ciberincidente te puede llegar a cerrar y es la realidad. Ujú. Estamos viviendo un momento crítico en relación a la ciberseguridad, o esto podríamos decir que no ha hecho más que empezar. Bueno, el mercado de la ciberseguridad está en un punto de madurez bastante elevado como hemos comentado, en la parte de IT, en la parte de gestión de la información, Ujú. oficinas, bueno, por llamarlo de forma un poco más coloquial. Pero como también he comentado, en la parte de planta está por explotar. Está Mm. por explotar. Entonces, creo que tenemos ese hándicap en la parte de OT, que hay mucho por recorrer, con lo cual el nivel de madurez en general del mercado de la ciberseguridad aplicado específicamente en ese entorno, podemos decir que es bajo, pero no porque en las empresas de ciberseguridad de servicios no tengamos capacidades, sino porque los clientes todavía no están siendo excesivamente demandantes en ello. Tiene que llegar y llegará con regulaciones como NIS2, etcétera, etcétera. Hay muchas empresas que les aplica, que van a tener sí o sí que también aplicar y analizar el riesgo que tienen los entornos de planta. Y yo creo que, bueno, irá incrementándose, irá incrementándose. A raíz de esto que me está comentando, si miramos a nuestros vecinos europeos, ¿en qué nivel estaríamos en cuanto a inversión y en cuanto a cultura de la ciberseguridad? Que eso es importante también. Yo creo que en inversión, por nuestra experiencia en proyectos internacionales y de primera mano que también conocemos de nuestros clientes, en inversión podemos estar muy parecido, pero sí que es cierto que en cultura es distinto. Creo que hay organizaciones en países que tienen otra forma de abordar los problemas, no esperando a que ocurra para resolverlo, y eso se traslada evidentemente a invertir en medidas de protección y detección que les van a permitir que en caso de ocurrencia de incidente, pues el impacto siempre sea el mínimo posible, ¿no?, en las organizaciones. Hay excepciones también, como en todo. Hay a nivel mundial, por supuesto, pues muchísimo más, porque parece mentira, pero todavía hay países que están en peores circunstancias que muchas empresas que tenemos en España. Pero bueno, en Europa, pues bueno, podemos decir que a nivel de inversión también cuesta mucho sacar proyectos en muchas ocasiones en el ámbito industrial, pero el nivel de concienciación es un poquito más elevado, diría yo, ¿eh? Ujú. ¿Dónde sigue estando hoy el verdadero riesgo? ¿En la tecnología o en los procesos o en las personas? Pues yo creo que es buena pregunta. Un poco de todo. La respuesta es un poco de todo. Pero el hecho, por ejemplo, fíjate, ahora tenemos toda la parte de regulación de ciberseguridad de producto, la famosa Cyber Resilience, Ujú. que va a establecer que los productos tienen que diseñarse y construirse considerando la ciberseguridad del diseño, que es el objetivo del legislador, ¿no?, que lo dice además en su parte introductoria, en el preámbulo del reglamento, dice para que los fabricantes se tomen en serio la ciberseguridad. Lo pone textual. Es fuerte que lo ponga, ¿no?, en un reglamento europeo. Pero sí es cierto que aunque un producto sea seguro por diseño, no quiere decir que una vez que esté desplegado lo sea. Porque una mala configuración, una mala praxis en el despliegue desde un punto de vista de seguridad lo hace igual de vulnerable, ¿no?, en determinadas Ujú. funciones. Entonces, creo que es un poco todo, ¿no? Que tenemos que adquirir esa cultura de nos llega algo, tenemos que securizarlo, tenemos que ponerlo de forma adecuada en la red, tenemos que conectarlo perfectamente, limitarlos, la visibilidad y los permisos única y exclusivamente para y aquellas personas que necesitan acceder, y generalmente eso no se hace así. Las personas que operan estos sistemas también tienen que ser conscientes de que un mal uso o un mal acceso indebido, etcétera, etcétera, o una mala praxis en el uso de las contraseñas, etcétera, etcétera, puede suponer un riesgo evidente para la organización, con lo cual estamos hablando un poco de todo. El problema ya no es tanto lo que viene nuevo, sino que cómo securizamos lo que ya tenemos en funcionamiento, que ese es el gran hándicap de las empresas industriales, ¿no?, Ujú. porque hay mucho en funcionamiento que es muy difícil de proteger porque no se ha diseñado ni desplegado de forma segura desde un punto de vista de la ciberseguridad. Si miramos a 5 años, Mm. ¿cómo va a cambiar la ciberseguridad con la irrupción de la De la inteligencia IA, artificial sí, sí. y con toda la hiperconectividad industrial? Ujú. Bueno, yo creo que la IA nos va a permitir, por desgracia, aumentar las capacidades, van a permitir el aumento de las capacidades de los atacantes,
por desgracia digo, porque y además siempre tienen muchos más recursos que nosotros. Se lucran con esto y invierten mucho dinero en ser peores y más malvados y contar con mayores capacidades de hacer daño, ¿no? Pero también es cierto que bien desarrollada la IA, también desde un punto de vista defensivo y de protección, también nos va a permitir aumentar mucho el nivel de seguridad de nuestros clientes. De hecho, yo creo que absolutamente todas las empresas del sector estamos ya invirtiendo en IA, sobre todo en las partes de detección temprana y sobre todo también con capacidades de respuesta automática frente a incidentes, temas de SOAR, etcétera, etcétera. Es un tema que estamos invirtiendo todos mucho dinero, ¿no? Así que bueno, yo espero que la IA, pues bueno, sí, vamos a tener la parte mala, que lo podemos utilizar los buenos y los malos, pero bueno, vamos a ver si podemos también sacarle una ventaja, ¿no? a estas capacidades que nos proporciona esta tecnología. Pues señor Llanos, muchísimas gracias por haber Nada. pasado por nuestro set y que sea todo un éxito esta nueva edición del Advanced Factory. Muchas Muy bien, gracias. pues nada, muchas gracias a vosotros, un placer.